Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de formacionmecanizado.com. En este vídeo os voy a estar explicando cómo activar el 3D ROD tanto en modo manual como en modo de ejecución de programa en una fresadora con control Heidenhain. En este caso lo que nos va a permitir esto es que si nos tenemos que mover de forma manual, ya sea por ejemplo para cambiar placas o para que hubiéramos tenido algún tipo de colisión, nos va a permitir que nuestro eje Z quede perpendicular al plano. Como veis, prácticamente cuando arrancamos la máquina nos va a salir todo inactivo. Como veis también el funcionamiento manual de GWZ, esto es por ejemplo pues en el caso que trabajamos una mandarinadora, que en caso de trabajar una mandarinadora deberíamos de activarlo también. Activamos lo que es la ejecución del programa y la rotación 3D en modo manual. Una vez que lo tenemos ya, pulsamos OK. Y ahora voy a hacer un giro de cabezal poniéndole en A-90, como si trabajáramos dejando el cabezal perpendicular al eje Y lineal de la máquina. Que vamos a ver cómo se convierte nuestro eje Y, se convierte en eje Z. Es algo esencial hacer esto en una máquina ya sea de 4 ejes, 5 ejes o 6 ejes, ya que en caso de que tengamos que cambiar placas o cualquier cosa, nuestro eje Z siempre va a ser paralelo al plano. Como veis, nuestro eje Z es perpendicular al plano de Y. El eje X se mantiene exactamente igual y en este caso el eje Y al girarle a A-90 está en dirección opuesta a lo que sería el eje Z lineal, o sea, con lo cual tenemos Y menos hacia arriba e Y más hacia abajo. Así que nada más, espero que te resulte interesante este vídeo de la rotación 3D en un control Heidenhain y nos vemos en el próximo vídeo. Así que nada más, un saludo y hasta luego.